días. Desde Acapulco los saludamos en El Economista TV. Soy Luis Miguel González y arrancamos nuestras transmisiones del día de hoy con una entrevista con el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela. Bienvenido, Paulina Gómez. Muchísimas gracias, señor. La noticia el día de ayer fue la reunión del secretario de Hacienda y el equipo, la plana mayor de Hacienda, con los banqueros. ¿Cuál es el estado de la relación entre la Secretaría y un gremio tan importante como son los banqueros? Bueno, siempre ha sido una relación de cordialidad, de amplio trabajo, y ayer la reunión eso demostró. Fue una reunión donde primero nos sentamos a escuchar, el secretario de Hacienda se sentó a escuchar todas las inquietudes de los banqueros, escuchó propuestas, por ejemplo, de cómo tener más competencia, de cómo tener mejores productos, de cómo trabajar mejor con la banca de desarrollo. Fue una reunión, yo les diría, muy productiva, donde ya tenemos una agenda de trabajo con un mejor marco regulatorio, con la reforma, post-reforma, una agenda de trabajo importante para que la gente y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y la gente de menores recursos pueda tener acceso a mejores servicios financieros que redunden en una mejor situación para ellos. Ayer nos sorprenden en esta reunión hablando un poco de que van a impulsar el crédito en infraestructura. ¿Cómo se va a lograr esto, señor? Para la infraestructura es muy importante la participación del sector privado. En este contexto en el que estamos, que es un contexto donde habrá menores recursos por ingresos petroleros, por la situación del precio que se ha reducido y no es un efecto transitorio. Ahí lo que es muy importante, que lo que antes se iba a hacer con el presupuesto, ahora lo podamos hacer con recursos del sector privado. Y en ese sentido, la banca tiene mucho que aportar para el diseño de estructuras financieras que permitan una participación segura, con certeza y que haga financiables los proyectos para que se realicen de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura. Mencionó el secretario en su discurso nuevos instrumentos para infraestructura. Uno piensa, o lo primero que pensamos nosotros es, tenemos las APPs que no han terminado de arrancar. ¿Cuál va a ser el lugar de las APPs y en qué tipo de instrumentos nuevos tienen en mente? Las APP son mecanismos importantes de participación, contratos con el sector privado, donde lo que se hace, se le encarga al privado la provisión de los servicios de infraestructura. Lo que estamos analizando son cómo podemos, por ejemplo, utilizar mejor el balance del FONADIN, los recursos que tiene el FONADIN para garantizar estructuras financieras, por ejemplo, para dar garantías de cómo se van a pagar los proyectos en el tiempo. Y eso, Luis Miguel, lo que hace es que los proyectos sean bancables desde hoy. ¿Cómo podemos hacer para que los bancos se puedan ir a financiamiento de largo plazo? Es decir, ¿cómo cubrimos en este entorno de incertidumbre, de volatilidad internacional, que te puedan dar un crédito para un proyecto de infraestructura, para una carretera, para un acueducto, para una planta de tratamiento, que son proyectos que duran 20 años? ¿Cómo podemos utilizar el balance y la calidad crediticia de la banca de desarrollo para darle mayor solidez a los proyectos utilizando el financiamiento de la banca comercial? Una meta de la reforma financiera es que el crédito en México represente el 40%. Ayer los banqueros mencionan que este año va a ser el 12%. Desde la Secretaría de Hacienda, ¿qué se va a hacer para que se cumpla esta meta? Miren, nosotros tenemos muchos elementos dentro de la reforma financiera para lograr un mayor crecimiento del crédito y en mejores condiciones. Primero, elementos competitivos. Lo que vimos ya el año pasado, por ejemplo, la reforma prevé que los bancos tengan un mayor nivel de competencia en beneficio de los usuarios. Ahí, por ejemplo, las hipotecas. El año pasado fueron más de 11.300 hipotecas, cuando en 2013 fueron alrededor de 2.000 refinanciamientos de hipotecas, es decir, gente que pudo cambiar su crédito a un crédito más barato. Y eso, con la regulación únicamente puesta completa en marcha, la mitad del año pasado, es decir, tuvimos un crecimiento de 11.000 refinanciamientos de hipotecas en solo 6 meses, cuando en todo 2013 solo tuvimos 2.000. Esos son los elementos en los que estamos trabajando en la implementación de la reforma financiera para tener mayores condiciones de competencia que permitan este crecimiento y manteniendo la solvencia del sistema. Cuando pensamos en reforma financiera, me gustaría conocer el punto de vista de usted, subsecretario. ¿Cuál es la parte que ha funcionado mejor y en dónde se siente menos satisfecho con la marcha de la reforma financiera? ¿En dónde hay que meter más el acelerador? Mira, nosotros vemos bien cómo ha ido evolucionando este tema de la competencia. Las hipotecas es un caso particular. Lo que vemos de la Conducef, que ahora tiene más dientes, que la gente de veras puede ir a la Conducef y atender algún reclamo válido que tenga contra alguna institución financiera.
Eso ha funcionado bien, ya tenemos un buró de entidades financieras con información de todos los sectores donde la gente puede comparar. Tenemos también elementos, por ejemplo, donde la gente se puede llevar su crédito de un banco a otro sin tener que hacer ningún, donde es el banco que recibe el que pide los papeles del cliente. Eso hace que la competencia sea más efectiva. Obviamente tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, en el diseño de mejores productos de la banca de desarrollo. Eso lo estamos haciendo y de hecho fue parte de la conversación del día de ayer del secretario de Hacienda, tanto en la primera reunión como en la comida que tuvimos con la banca de desarrollo, donde la banca de desarrollo tiene que tener un papel mayor de colaboración con la banca comercial, con los intermediarios financieros privados para desarrollar mercados. ¿En esta reunión acaso tocaron algún tema para blindar el sistema para que no ocurran casos como el de FICREA nuevamente? Miren, hablamos de todo, de la supervisión, hablamos también de cómo se deben de implementar las reglas en el tiempo, de la diferencia entre los bancos que tienen un mayor tamaño y menor tamaño. Y les digo, lo importante es que tenemos una agenda de trabajo muy relevante hacia adelante. El secretario a su equipo nos dio instrucciones precisas de atender y de trabajar para ir resolviendo los puntos de la agenda, porque al final, tanto la banca como nosotros lo que queremos es una economía más dinámica, con elementos de solidez que nos permitan tener un mayor desarrollo. Mencionó usted ahorita el tema de banca de desarrollo, tener productos más adecuados y mayor colaboración. ¿Qué otros temas están en la agenda de corto plazo para el sector bancario? Bien, un tema es la implementación, por ejemplo, de los coeficientes de liquidez. Otro tema es cómo vamos a abordar los siguientes pasos en términos del Buró de Entidades Financieras, de la Conducef, el título ejecutivo que es la recomendación que hace la Conducef, que ahora ya no es una recomendación, sino es un documento que te permite, cuando hay un reclamo, poder ir al banco y obtener del banco la retribución o el reconocimiento del daño que causó. Todo eso es lo que estamos trabajando de manera inmediata y más elementos. La verdad es que fueron reuniones muy buenas, muy intensas, con trabajos específicos para todas las partes. El 1 de abril entregan los precriterios. ¿La Secretaría de Hacienda ya tiene planeado qué va a pasar con esta tormenta que generó la caída en el precio del petróleo? Bueno, desde enero de este año lo que hicimos fue establecer un ajuste de gasto preventivo para 2015. No es un ajuste de gasto que tuviéramos que hacer porque los ingresos no están cubiertos, porque tenemos una cobertura del precio del petróleo que nos cubre a $79 por barril el 100%, es decir, ahí no hay un problema de menores ingresos por el precio del petróleo para 2015, pero es el reconocimiento de que hay que empezar a actuar y que en 2016 tenemos que trabajar en un presupuesto que sea distinto, que no sea inercial, lo que se le conoce como un presupuesto base cero, e irnos preparando desde hoy con oportunidad y sobre todo con orden para poder tener una evolución presupuestal adecuada. Entonces, es lo que estamos trabajando. Como bien señalas, a fin de mes presentamos el documento de precriterios y ahí vendrá también estimaciones de cómo vemos, dado en el momento del tiempo en el que estamos parados, cómo vemos algunas de las variables económicas. Hablando de variables económicas, el tipo de cambio. Normalmente el gobernador del Banco de México habla del tipo de cambio, pero la Secretaría de Hacienda también participa en la Comisión de Cambios. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo puede impactar las metas, ya no digamos 2016, 2015, tipo de cambio? Yo creo que una primera reflexión del tipo de cambio es que lo que ha venido pasando al tipo de cambio en México es algo que le ha venido pasando a los tipos de cambio de todas las economías. La moneda que se ha apreciado de manera importante es el dólar contra todas las economías, contra el euro, contra el real brasileño, contra la lira turca, contra todas las monedas de los países. Y en ese contexto México no ha sido la excepción. El tipo de cambio mexicano es un mercado muy líquido, es la 8ª moneda del mundo más comerciada, es la moneda de un país emergente más comerciada y obviamente esa liquidez y ese reconocimiento de que el mercado de tipo de cambio opera bien es lo que le da esta liquidez. ¿Qué es lo que vemos en Hacienda y en la Comisión de Cambios en particular? Lo que buscamos es que el mercado cambiario funcione bien, es decir, que tenga niveles de liquidez adecuados. Y por eso en diciembre se anunció esta medida donde se venden $200 millones cuando hay una depreciación mayor a 1.5% en un día, y recientemente se anunció una venta de $52 millones diarios de aquí al 8 de junio que será evaluada
el 8 de junio si se continúa, y eso es resultado de este entorno de volatilidad. Es una medida preventiva también para que tengamos la liquidez adecuada en el mercado. Es en la segunda semana que está operando esta subasta o venta de 52 millones. ¿Cuál es el primer balance que cree usted? Bien, lo que hemos visto es los niveles de liquidez en el mercado han funcionado de manera adecuada. Los diferenciales entre el precio de venta y el precio de compra de los dólares en el mercado son muy pequeños, han evolucionado bien, y lo que hemos visto es se sigue moviendo la moneda con los movimientos internacionales, pero con esta certeza de que hay una mayor liquidez en el mercado cambiario. ¿Podríamos prever otro recorte al gasto público en el 2015? Bien, ahorita los números que tenemos es este ajuste preventivo del 0.7%. Estamos evaluando lo que se va a hacer en 2016. Es un primer ejercicio, es lo que presentaremos en precriterios de política económica. Las premisas del ajuste es que podamos consolidar la meta de déficit decrecientes en el tiempo que tenemos, y también a la par de no aumentar el nivel de endeudamiento. ¿Descartado también el aumento de impuestos? Sí, es correcto. El ajuste es sobre el gasto. Como dice el secretario, al gobierno le toca apretarse el cinturón. Quisiera volver al tema de supervisión bancaria. ¿Qué lección saca usted, subsecretario, de la crisis de FICREA? Lo de FICREA es importante, pero no quisiera, la verdad es que no se vale extrapolar FICREA a las demás OFIPOS del sector. FICREA es un caso de fraude, es un caso donde era un esquema que se conoce como los de pirámide, que desafortunadamente cada tiempo ocurren, y aquí los dueños de FICREA lo que se dedicaron es a atraer más clientes y desviar el recurso. Las demás OFIPOS que existen lo que hacen es obtener recursos y prestarlos de manera adecuada, están supervisados, y aquí a lo que nos estamos enfrentando en FICREA fue un caso de fraude. ¿Cuál sería el mayor reto en supervisión bancaria desde el punto de vista de usted? Miren, lo que es un reto es que la calidad de la supervisión crezca con el crecimiento del sector. O sea, que no perdamos, es un sector que va a seguir creciendo, donde tenemos que ser muy propositivos y sobre todo acompañar el crecimiento del sector con supervisión adecuada, y en ese sentido necesitamos un crecimiento, como lo ha hecho la Comisión Nacional Bancaria en el tiempo, con los recursos que tiene, y de un trabajo constante para mantener esa calidad de supervisión ante el crecimiento que se dará en el sector. Los analistas han recortado la expectativa de crecimiento para el 2015. ¿Ustedes también están previendo ajustar? Nosotros tenemos un mecanismo en Hacienda donde ajustamos los rangos de crecimiento una vez que tenemos datos duros de la economía, y eso lo tenemos cuando se presentan los datos trimestrales del Producto Interno Bruto por parte del INEGI. El primer reporte del primer trimestre de 2015 se da por ahí del 20 de mayo. ¿Podremos salir de esta tormenta bien librados? La volatilidad es una volatilidad internacional, pero aquí lo que tiene México, a diferencia de otros países, tenemos políticas macroeconómicas que son sólidas, que han sido sólidas por muchos años. Tenemos un reforzamiento de las políticas macroeconómicas con el ajuste de gasto preventivo, el tipo de cambio flexible es importante, las reservas internacionales, y también tenemos reformas estructurales, una implementación de las reformas estructurales que nos da una mayor capacidad de crecimiento, y eso es lo que distingue a México de otras economías emergentes. Para cerrar la entrevista me gustaría pedirle, ¿qué buena noticia sale de Acapulco para los no banqueros? Bueno, que las autoridades y el sector están trabajando juntos para lograr que se atiendan más sectores, para lograr un crecimiento del financiamiento en México, que tenemos una agenda de trabajo importante y que todo es en beneficio de que haya más crédito en mejores condiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Miguel, gracias, Paulina. Gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias. Buenas tardes.